Bienvenidos y bienvenidos a esta actividad del programa de superación académica de este departamento. En esta ocasión se honra con la presencia del profesor Fidel Salama, un profesor que le damos la bienvenida, pero como alguien que es amigo y hace un ratito que no vemos, ¿no? Que de repente lo ves y te da mucho gusto verlo, porque él en estricto sentido, aunque es profesor de París 13, es también doctor honoris causa por esta institución, así que pues está en casa, en realidad. Así lo debemos de ver, y como alguien también que se ha mantenido como un actor en las contribuciones, pensando, reflexionando sobre el capitalismo contemporáneo sistemáticamente. Es alguien que no ha dejado de estar vigente, que no ha dejado de estar activo. Y bueno, yo no voy a dar muchos datos curriculares ni nada de eso, solamente para decirle que es una visita que tiene el propósito de brindarnos los elementos que justamente él ha estado funcionando en los últimos tiempos, y que también tiene el propósito esta visita de difundir un libro que, por cierto, todavía no está en español, pero que esperamos que, sobre todo, en sí mismo merece que sea difundido, sobre todo que el tema es sobre América Latina, ¿no? Ya él nos comentará más sobre esto, y aunque no lo tenemos en español, pues las reflexiones aquí están ya. Entonces no está esperando a que haya una traducción, él viene directamente porque el libro acaba de salir, y es importante compartirlo y también debatirlo, ¿no? Entonces, por otra parte, no solamente viene a hacer a través de una serie de conferencias esta actividad de actualización y superación académica, que por cierto no solamente está dirigido a los profesores, sino con mucho gusto también tenemos aquí a nuestros alumnos, quienes son a quienes pretendemos llegar y sensibilizar para que sigan este tipo de actividades. Entonces no solamente son este pequeño curso de actualización, sino que también va a haber un debate el próximo día 23 por la tarde en la Casa Galván, en donde algunos colegas, entre ellos pues los nuestros, ahorita el profesor Anguiano va a dar un poco más de estos detalles, pero en este día, el 23 por la tarde en la Casa Galván, en realidad es que se va a debatir sobre el libro, particularmente. Y el siguiente lunes de hoy en 8 también va a continuar, ya no en estas actividades de superación académica, pero sí en una invitación particular que le hicimos llegar, una pequeña provocación a también pensar sobre otro gran pensador también del capitalismo contemporáneo, que ya no se ve ya mucho, pero que nos parece que es muy importante su contribución al pensamiento latinoamericano. Se trata de Ernest Mann, quien el próximo año se cumplirán 50 años de la aparición de un célebre libro, El capitalismo tardío, que en su momento pues provocó pues un gran debate también en estas regiones del mundo. Bueno, quiero decirles que además del gusto que nos da contar con estas actividades, en realidad se trata también de una iniciativa en particular del profesor Arturo Anguiano, que se presentó al departamento como para este año producir este evento. Entonces también pues habla de la participación que pueden tener diferentes miembros del departamento para organizar y producir eventos de esta naturaleza. Así que también
un agradecimiento a Arturo por la logística en esta actividad. Nada más decirles que a quienes en este conjunto de actividades hace ratito hacíamos la cuenta, 16 horas en total, pues a quienes nos acompañen en unas 12 horas les vamos a dar un certificado que tenga valor curricular, ¿no? Entre las actividades que ustedes pueden ver, y también está en internet, pero también les podemos dar un programita al ratito para que ustedes tengan frescas las fechas y los lugares. Y bueno, entonces pues inauguramos bueno, primero tú querías decir unos datos, ¿no? Bueno, buenos días a todos y a todas, ¿no? Yo normalmente comenzaría diciendo que Pierre Salamanca no requiere presentación, pero veo muchas caras jóvenes, lo cual me da muchísimo gusto, y yo creo que sí requiere que digamos algunas palabras de él. Ya no me acuerdo cuándo conocí a Pierre Salamanca, creo que fue en 1973 en París, ¿no? Y lo que puedo decir es que desde entonces Pierre Salamanca era ya una de las personas que en Francia, podemos decir que en Europa, se habían interesado por lo que pasaba en América Latina, lo cual era muy importante porque justamente es muy difícil que los europeos, que los franceses se interesaran por un continente que para ellos es más exótico, de otros continentes estaban más cerca. Todavía hasta ahora que ha vuelto a haber una caída del interés sobre América Latina, pues el interés fundamental de los europeos pues es más bien África, es más bien Asia, ¿no? Y bueno, ahora sobre todo China, y si es de este lado del continente, pues más bien Estados Unidos, ¿no? Y ya incluso que es ahora para mucha gente culturalmente una referencia fundamental, y no solamente por el cine, ¿no? Sino también incluso por lo que elabora, todo este tipo de cosas. Y bueno, y Pierre desde entonces ya se ocupaba de eso, y lo que puedo decir es desde que muy temprano sus libros publicados originalmente en Francia fueron traducidos al español para empezar, y al portugués. Justamente el último libro, el más reciente, sobre el cual vamos a comentar, ya está publicado en portugués, ¿no? Pero todavía no llega en español. Entonces, yo recuerdo muy bien el primer libro que publicó, que fue en 1972, y que, bueno, fue de hecho su tesis de doctorado, ¿no? Y en México apareció justamente en ese año, y se llama El proceso de subdesarrollo, estudios de los límites de la acumulación de capital en los países semi-industrializados. Era un debate muy importante porque era la época donde estaba de moda la teoría de la dependencia de Marini, de otros autores, sobre todo brasileños, ¿no? Y hay toda una polémica interesante, toda una visión distinta sobre esa cuestión. Después hubo otros libros también, tanto de América Latina, por ejemplo, El Estado Sobredesarrollado, que fue también una visión distinta sobre el tipo de Estado que teníamos en nuestros países, ¿no? Que aquí fue publicado en ediciones ERA, ¿no? Y en los años, a principios de los años 80, en 84, entonces fue 83 apareció en París, más o menos 84, 85 apareció aquí, ¿no? Y unos textos que se convirtieron en verdaderos bestsellers, ¿no? Que hizo junto con otro profesor francés, Jacques Vanier. Uno era una introducción a la economía política, que también se publicó en ediciones ERA, y otro trabajo sobre el valor, ¿no? Sobre el valor, que era toda una revisión sobre la base de Marx, obviamente, pero justamente haciendo una reflexión desde nuestra época sobre la temática, ¿no? Otros libros que hizo de más o menos de introducción, que buscaba tener una visión de divulgación pero profunda, seria, por ejemplo, de introducción a la economía de Marx, algunos de ellos también con otros en colaboración, ¿no? Tiene otro tipo de trabajos, ¿no? Que de hecho se fue
discutiendo no solamente sobre las condiciones económicas de nuestro país, ¿no? El desafío de las desigualdades, el sur, los sur en plural en la crisis, ¿no? Ya saben que hay varios sur. Después sobre la pobreza y la desigualdad, que es uno de los grandes temas que Pierre ha estado desarrollando, ¿no? De hecho, después se metió unas cosas rarísimas como la economía de la droga, ¿no? Que como podrán ver aquí no tiene mucha actualidad, ¿no? E incluso se metió al problema de la violencia, que también es una cosa que no es muy ajena a nuestro país, ¿no? Son temas que son muy importantes. Digamos que uno de los libros más recientes, ¿no? Está El desafío de las desigualdades, que es ya una comparación económica de América Latina, los países emergentes y con Asia, ¿no? Y hay un trabajo sobre los migrantes, ¿no? Aunque ese era más bien, yo creo que es de los pocos libros que son puramente europeos, ¿no? Sobre los migrantes y la discriminación en Europa, ¿no? Que salió en 2010, ¿no? Y bueno, y el último libro de ahora de 2012, que es Las economías emergentes latinoamericanas entre grillos y hormigas, ¿no? Entre los grillos y hormigas. En fin, de hecho, su actividad académica no solamente es de publicación, sino que ha sido un verdadero educador, en la cual la verdad es que me sorprende la capacidad que tiene para en un año volar no sé tantas veces, ¿no? De París a Brasil, de Brasil a París, de París a Argentina, Argentina a Brasil, a México, Colombia, o sea, un conocimiento directo en la cual hay un trabajo de discusión, de análisis y verdaderamente de educación de las nuevas generaciones, ha sido muy importante, ¿no? En parte por eso, tanto en nuestra universidad como en la Universidad de Guadalajara, ambas dos instituciones, cada uno por su lado, nombraron a Pierre doctor honoris causa, ¿no? Creo que es un reconocimiento muy merecido por parte de instituciones de nuestro continente para un trabajo de él, ¿no? Lo único que quiero decir es que por ejemplo, discutíamos ayer cómo en este momento es muy difícil seguir trabajando o seguir discutiendo sobre América Latina, por ejemplo, en Europa. Es más que nunca, como nunca, la atención está fijada más bien en Asia, por ejemplo, en África siempre, recuerden que de ahí venían sus principales colonias, ¿no? Y es realmente mantener el análisis, la preocupación sobre América Latina es un verdadero mérito. Si uno vive en Francia, por ejemplo, las noticias sobre América Latina hay que verlas en las breves, ¿no? O en los hechos insólitos, ¿no? Un terremoto, una masacre de 30 gente, eso sí, ¿no? Pero no, es muy difícil, ¿no? Planas enteras sobre cualquier país que pasa, en cualquier país de aquel lado de aquellos tres continentes pegados, ¿no? En fin, nada más quiero decir esto, la operación, como ya adelantó la maestra Celia, será pues un poco que nos va a hacer una exposición de una hora y media, ¿no? Vamos a hacer un pequeño receso para que tomemos aire, café, y vendrá la sesión de preguntas y respuestas, y si hay un cierto debate, pues qué mejor, ¿no? Van a ser sobre estas temáticas, ahí está en el programa que ustedes conocen, van a ser 3 sesiones, ¿no? No hay traducción al español de su libro, por ejemplo, pero sí hay varios materiales, ¿no? Que están traducidos en su página personal en internet, y que una de dos, o les damos la dirección que ustedes pueden consultar directamente, o nosotros mismos, como tenemos el correo de al menos de todos ustedes registrados, podemos mandarles los archivos de varios de los textos que pueden ayudar a apoyar las intervenciones que va a realizar el doctor Salama, ¿no? Entonces, como ustedes quieran, ¿no? Entonces, pues, están disponibles en español, ¿no? Así, ¿no? Y bueno, la operación será así, y entonces esperemos que vengan a los 3 días, y también a la mesa redonda, que es parte de los mismos temas, estos, ¿no? Que creo que es una experiencia constante de aprovechar, ¿no? Que nos va a decir
curso de Salamanca. Y bueno, bienvenido, muchas gracias, ya no hay preámbulo, y yo me voy para allá abajo, y dejamos a Jesús solito aquí. Disculpa que me voy a quedar aquí porque hay unos slides. Entonces, primer punto, quisiera agradecer a la gente que me convidó para mí, el segundo punto, que me disculpa porque me voy a hablar un poco en portuñol y tengo algunas dificultades a hablar de manera correcta en castellano, pero voy a intentar de hacer mejor que puedo. Entonces, Maestro, sí. maestro, quiero preguntar aquí si hay alguien que sepa francés para que nos haga el favor de traducir al español. ¡Va a hablar español! Disculpa, no he hecho la cura. No. Prefiero. No. Hablaba mucho. Es vivo entonces. Bien, entonces le voy a hablar en castellano, malo. Prefiero que le sea en francés, porque después de una traducción toda la gente va a dormir. Entonces prefiero hablar directamente en español sin leer mi texto. ¿Ok? Vamos a hacerlo. Bien. Como dijo mi amigo Arturo, casi todos los capítulos de mi último libro existen en primera versión en revista mexicana o colombiana o argentina. Y se puede tomarlos directamente si se quisiera en mi página web. Todo, por ejemplo, por el último libro se falta solamente la introducción, la conclusión y el primer capítulo, que son hasta ahora en francés. Todos los otros son en español también. Y, por ejemplo, lo que nos vamos a hablar hoy, a saber la globalización, existen dos versiones en español. La primera es de comercio exterior y la segunda es del cuaderno de economía de Colombia. No sé cuál es mejor porque no soy especialista en castellano, pero se puede verlos. Y los que vamos a hacer son tres conferencias. Existe una articulación entre las tres. La primera, la de hoy, es sobre la globalización. Más precisamente me voy a hablar del hecho que la división de trabajo, la división internacional de trabajo de hoy es completamente diferente de la de ayer. Y miércoles me voy a hablar de un punto bastante importante por la América Latina, a saber lo que se llama la desindustrialización. Y me voy a hablar de eso porque es un fenómeno bastante fuerte en los países de América Latina. Pero me voy a verlo a través de la experiencia de los países asiáticos. Lo que quiero decir, entonces, es el tema de mi libro, es una lectura de lo que se pasa en América Latina a través, precisamente, de lo que se pasa en otros lugares en el mundo. Bien, la tercera, que es viernes, ¿no? Si me recuerdo bien, la tercera sobre los gastos sociales, no sobre el trabajo informal o cualquier cosa de ese tipo, que es bastante importante, pero no tenemos tiempo suficiente para tratarlo, sino los gastos sociales y quisiera ver por los países, los más grandes países de América Latina, si existe o no una relación entre la debilidad, por ejemplo, de los gastos sociales y la violencia. Y me voy a hacer una presentación, una comparación entre lo que se pasa en México y en Brasil. Son asuntos que me parecen así interesantes durante los 10 últimos años, como involucra la violencia y como también involucra los gastos sociales. Eso será la última, después me voy a descansar. Después, salvo lunes, porque el lunes tenemos una charla sobre, se redonda sobre la obra de una persona que para mí fue bastante importante, a saber, Ernest Mandel. Bien, vamos a iniciar, si quisiera, la primera, a saber, la globalización. Antes de todo, ¿se necesita? ¿Sí? ¿Funciona? ¿Sí? Antes de todo, entonces, 4 puntos de metodología o de hipótesis de trabajo como introducción. Y después nos vamos a ver cuál es el mundo de hoy frente al mundo de ayer. Y después, como segundo punto, segunda parte, nos vamos a tratar de lo que se llama hoy
la fragmentación de la cadena de valor. Es un fenómeno reciente que ahora tiene una gran amplitud y nos vamos a discutir de eso haciendo una comparación entre lo que se pasa en China y lo que se pasa en México. ¿Ah? Bien, primer punto, quisiera decir que cuando se trata de globalización, mundialización, o si no, de apertura, se trata de un proceso. Eso es muy importante sobre todo los economistas. Por ejemplo, los economistas tienen la costumbre, a través de la teoría neoclásica, por ejemplo, de hacer una comparación entre la autarcía y el libre comercio total. La apertura se sitúa entre los dos. Es un proceso, a saber, un poco de proteccionismo y un poco menos de apertura, etcétera, etcétera. Porque es un proceso. Lo que quiero decir es que todos los países no tienen el mismo grado de apertura. Eso me parece importante. Lo que se pasó desde hace 15 años más o menos es que casi todos los países conocen el proceso de apertura. Más o menos fuerte, pero todos conocen eso. Eso es el primer punto que quisiera decir. Me voy a dar solamente algunos datos para establecer una comparación. Sabe que más o menos la tasa de crecimiento de la exportación es más o menos el doble que del Producto Interno Bruto desde hace 20 años, más o menos. Pero el peso de Brasil era en 80 un punto de todas las exportaciones, no más, un punto. Igual precisamente a la China, en 80. Ahora, por Brasil, es siempre un punto, 1.1. 1.1, es casi nada. Pero eso significa que Brasil se conoció un proceso de apertura, pero al mismo ritmo que la apertura media. Bien. Si se hace una comparación con la China, por las exportaciones, la China que tuvo un punto en 80, ahora tiene 12 puntos. Lo que quiero decir es que la China ahora es el taller del mundo. Bien, entonces eso significa que la China conoció un proceso de apertura mucho más fuerte que Brasil o que también México. México tiene más o menos 2.5. Eso para dar algunas observaciones. La segunda, más difícil. Y de decir que no hay una relación directa entre, de un lado, apertura y de otro lado, crecimiento. Sabe que la doxa, lo que se llama la doxa, el discurso oficial, el discurso dominante, dice que más apertura, más crecimiento. Gracias al funcionamiento de la ley del mercado. Eso es el discurso, la doxa, el discurso oficial. Pero lo que podemos ver es que es mucho más complicado, mucho más complicado. Hay antiguo trabajo de Beroc, un economista famoso, que mostró que durante, a nivel de la historia, que durante algunas épocas de proteccionismo, por ejemplo, hubo una tasa de crecimiento bastante fuerte en Inglaterra, por ejemplo. Hay otros trabajos mucho más recientes, de Sheffield, que hizo una comparación con más o menos 50 países, sobre todo países subdesarrollados, entre comillas, y que muestra la cosa siguiente, a saber que la relación es bastante complicada. Efectivamente puede existir más apertura y más crecimiento, pero también puede existir menos apertura y más crecimiento, etcétera, etcétera. Tenemos muchos casos. Entonces eso significa que no hay relación fija entre apertura y crecimiento. Pero, ese es el tercer punto, hay relación entre la manera de hacer la apertura y el crecimiento. Eso es completamente diferente. Porque a partir de ese momento eso significa que va a ser introducir el tercer actor, a saber el Estado.
una política industrial o no. Si se hace, por ejemplo, la comparación entre México y la Corea, o la China, o otro país de Asia, se puede decir la cosa siguiente, que México con una apertura cada día más fuerte, después del proceso de maquillarización de la economía, no logró una retoma del crecimiento. Al contrario. Pero si se toma el caso de la Corea o otro país, se puede ver que con la apertura hay un aumento de crecimiento. Bien, dos casos completamente diferentes. Pero cuando se analiza más profunda todo eso, cuando se analiza, se puede ver que en el caso de México hubo una apertura más fuerte sin intervención del Estado, sin política industrial. La política industrial era la palabra prohibida, se recuerda, ¿no? Pero en Corea, en China, en muchos países como Taiwán, como Singapur, hubo una intervención del Estado bastante fuerte, directa e indirecta. Eso quería decir, ¿no?, que todo depende de la manera de hacer la apertura. Si se hace apertura con una intervención del Estado a nivel monetario, a nivel de la política industrial, a nivel de la política de cambio, etcétera, etcétera, entonces nos podemos esperar efectivamente que la apertura da un impulso al crecimiento. Si no hay nada, entonces la situación es completamente diferente. Tercer punto, el punto 4 de la introducción, y que también todo depende, cuando se habla de apertura, todo depende también de exactamente de ver las relaciones entre las importaciones y las exportaciones. Hubo un trabajo bastante bueno, antiguo, de Daniel Rodrik, haciendo una comparación entre Chile, de un lado Turquía, y del otro lado Corea y Taiwán. Él mostró por ejemplo, de Corea del Sur. Él mostró la cosa siguiente, que después de la guerra civil, durante la época de la reconstrucción del aparato productivo de la Corea, efectivamente, lo que se pasó es que hubo, gracias a la ayuda del Estado, directamente o indirectamente, hubo un aumento de la inversión bastante fuerte, 30 a 40% del PIB. Nada a ver con aquí. Bien, eso implicó un aumento de las importaciones de bienes de capitales. Gracias a la importación de bienes de capital, la apertura más fuerte entonces, gracias a la importación de bienes de capital, fue posible de aumentar la tasa de crecimiento del PIB. Y sobre todo, es que se ubicó exactamente donde se necesitó de hacer la inversión y donde se necesitó de apoyar las importaciones de bienes de capitales. A saber que era posible hacerlo si solamente, es una traducción de una política industrial, si solamente efectivamente el dinero que viene de fuera va a permitir un aumento de las exportaciones. Entonces, lo que quiero decir es que hubo aumento de las exportaciones gracias al aumento de la inversión y a través del aumento de importación de bienes de capital. Eso implica que la cuestión es completamente diferente, se coloca de una manera completamente diferente de lo que dice la doxa. Bien, entonces, una vez hecho eso, nos vamos a hablar en dos grandes partes. De primera parte, el mundo de hoy, no el mundo de ayer. Segunda parte, la fragmentación de la cadena de valor. El mundo de ayer. Primer punto, antes de hablar exactamente del mundo de ayer, me voy a decir algunas cosas que me parecen importantes. Si estoy diciendo que el mundo de ayer no es el mundo de hoy, significa también que el mundo de hoy no es el mundo de ayer.
¿No? Bien, eso significa una cosa simple. Eso significa que ayer hubo proteccionismo y ahora menos proteccionismo, la apertura es más fuerte. Pero más allá de eso, eso significa que existe un problema de competitividad. Hoy más fuerte que ayer, mucho más fuerte que ayer. Y que el proceso de industrialización hoy pasa también por un proceso de más competitividad. A diferencia de ayer, de la época de la sustitución de las importaciones. Eso me parece bastante importante para entender, por ejemplo, el hecho que hay hoy, con la apertura más grande en los países de América Latina, y sobre todo aquí, en México, y también en el Brasil, pero de manera menos fuerte, hay un proceso que se hace contra la sustitución de las importaciones. ¿Sí? Las importaciones se sustituyen al segmento de la producción nacional. Lo que quiero decir es que lo que se puede ver es que con la apertura hoy hay una destrucción parcial del aparato industrial. Y nos vamos miércoles a hablar mucho más de eso. Entonces, eso sí implica que para producir por el mercado interno, hoy se necesita de hacerlo de manera competitiva, si no, hay una destrucción, una eliminación, y son los productos que vienen de fuera que van a reemplazar los productos que se producen acá. Es el caso, por ejemplo, de los productos manufacturados de China, hoy, que están destruyendo una parte bastante fuerte del aparato industrial aquí también. Este es un problema por México mucho más fuerte, por ejemplo, que por Brasil o por Argentina, porque México trabaja solamente con los Estados Unidos, no tiene materias primas a exportar a la China, etcétera, etcétera. Bien, eso me parece importante porque después de decir eso, esa es la gran diferencia, después de decir eso para ayer, eso significa que no se puede hablar, hoy, como ayer, de dar un impulso sobre el mercado interno con un aumento de los salarios, o dar un impulso sobre el mercado externo, como por ejemplo bajando los salarios. No se puede, crecimiento. No es el mercado interno que da más crecimiento, no es el mercado externo que da más crecimiento, es mucho más complicado hoy. Es mucho más complicado, estamos en el hilo de la navaja. Con la apertura, eso significa que se puede dar un impulso al mercado interno con un aumento de los salarios si efectivamente se logra también una gran competitividad. ¿Gracias a qué? Gracias a la utilización del progreso técnico, a saber, un aumento de la productividad del trabajo. No son los salarios que permiten o no permiten de ser competitivo, sino, y nos vamos a verlo más el miércoles, sino la relación entre el nivel de los salarios y el nivel de la productividad del trabajo. Y también, porque se necesita exportar o importar, tasa de cambio. ¿Cuál es la política de tasa de cambio? A saber, apreciación o depreciación de tasa de cambio. Lo que quiero decir es que hoy no debemos pensar con la apertura, no debemos pensar al mercado interno a través también del mercado externo. Es la única manera de concebir un aumento del crecimiento pensando a través de la articulación entre el mercado interno y el mercado externo. Entonces, quiero decir que cuando estoy hablando de eso, soy por la apertura, pero la apertura regulada, lo que se llama de una manera más política altermondialismo. No el mundialismo de los liberales, sino altermondialismo, sí por la apertura, pero por una otra apertura. Cuando la conclusión de eso es que soy efectivamente por menos desigualdad de los ingresos, aumento de los salarios y de los ingresos de los más pobres, pero también un esfuerzo más grande sobre lo que se llama la economía de la oferta, a saber, el progreso técnico. Y no podemos pensar solamente en un aumento de los salarios
porque el mercado interno no es independiente hoy del mercado externo. Eso me parece un punto importante. Segundo punto, disculpe, el segundo punto, la relación entre apertura y crecimiento depende también de la naturaleza de lo que se exporta, de los bienes que se exportan. ¿Qué significa eso? Me voy a hablar como un horrible economista. Me disculpa. Lo que quiero decir es que, por ejemplo, eso es bastante sofisticado. ¿Sí? Eso la botella no. Entonces, existen algunos bienes que tienen una elasticidad, diferente frente a los precios, de la demanda frente a los precios, y la demanda después frente a los ingresos. Y que lo que se pasa es saber si un país tiene la capacidad de iniciar un proceso de industrialización a partir de bienes bastante fáciles para producir, que necesitan bastante trabajo, usando entonces el hecho que esta elasticidad de la demanda frente a los precios es fuerte. Fue el caso de la China, fue el caso de la Corea, fue el caso de muchos países como Singapur, etc., inició de su propio proceso de desarrollo. Pero iniciar eso a partir de una elasticidad con bienes bastante simple, elasticidad de la demanda por eso bastante fuerte, tomando entonces un parte del mercado muy fuerte a nivel internacional, pero para ir progresivamente, para ir hasta los bienes más sofisticados que implican mucho más trabajo calificado, que implican un uso de la técnica más complicada, que implican un progreso técnico más fuerte. Eso significa que son los bienes como, por ejemplo, computador, como eso, ¿no? Son los bienes que tienen una necesidad de la demanda para el ingreso mucho más fuerte. Son los bienes del futuro, porque a partir de un cierto nivel se puede vender a cualquier precio, se vende, porque es un problema de calidad. Eso es lo que se pasó en algunos países. Corea, por ejemplo, está hablando de la Corea, después me voy a hablar de otro país. Samsung, ¿se recuerda de Samsung? Samsung ahora tiene una fuerza, una capacidad de producir a nivel de la informática, a nivel de computador. ¿Se recuerda lo que era Corea? Se hace solamente 30 años. Entonces todo eso muestra el camino. Bien, entonces, un camino bastante importante. Entonces, todo depende entonces de la capacidad de especializarse a partir de bienes fácil a producir, de especializarse mañana por el futuro sobre bienes bastante sofisticados. Lo que puedo ver por todos los países de América Latina es que desde hace 10 años, y sobre todo hoy, en el caso de Brasil, los países de América Latina exportan hoy menos productos sofisticados que ayer, con un valor adicional más bajo. En el caso de México, parece que no. Entonces vamos a hablar un poco más después del caso de México, porque los datos pueden ser engañosos. Vamos a ver después. Bien. Aquí se tiene, sin discusión, la discusión será después, exportaciones según el nivel tecnológico. Las exportaciones según el nivel tecnológico. En el final de 2007. Se puede ver que el país que exporta más bienes de alta tecnología es la China. Entre comillas, parece. México está... ¿Dónde está México? Está aquí.
futuro las maquillas. Por la explotación de media tecnología, el primer país es Alemania. Y la China está aquí. Y México acá. Y se puede ver que no hay otros países de América Latina. También aquí. No hay. En los 15 primeros. Acá, los países que exportan productos de baja tecnología. El primero es China. Y después, Corea, al final. India, y no hay país de América Latina. Eso me parece importante, pero después debemos discutir de todo eso. Eso es una especialización, eso constituye una especialización, disculpe, interesante de explicar porque frente a todo lo que se dice, todo lo que aprendí cuando era joven, por ejemplo, y que los países de América Latina, por ejemplo, no pueden, o los países subdesarrollados, no pueden exportar bienes manufacturados. Y lo que puedo ver es que no solamente exportan bienes manufacturados, sino también bienes de alta tecnología. El mundo comienza a cambiar. Bien, otro es la exportación de materias primas. Un momentito, he complicado el sistema. 5, la. ¿Se puede ver? Sí. Lo que hay ahora es el proceso de reprimarización por algunos países. ¿Qué significa reprimarización frente a primarización? Hay muchos países que exportan producto primario, materias primas, eso desde hace mucho tiempo. Pero hay también algunos países, algunas economías, sobre todo en América Latina, que hace 10 años, 15 años, exportaron bastante producto manufacturado y que hoy exportan sobre todo producto de tipo materias primas. Se puede ver acá, como el caso de Venezuela o de la Colombia no me interesa tanto, sino el caso de Argentina. En el caso de Argentina hay ahora más que 60% de productos que corresponden a materias primas. Si se toma el caso de Brasil, por donde está, aquí energía, después agro, después hielo, ¿no? Mineral. Es más que 60%. Más que 60%. Entonces, hay algunos otros países, Chile, por ejemplo, India, etcétera, etcétera. Y la China no, casi nada. La China exporta pocas materias primas. Exporta sobre todo producto manufacturado. Entonces, eso es interesante de analizar eso porque es un proceso para algunos países de reprimarización. ¿Cuál es la significación de ese tipo de proceso? Maestro, ¿dónde está México en esa lista? Sí, está ahí. ¿Cómo? México, ¿dónde está en esa lista? Abajo. 25. El país 20, entre comillas. No está. No, sí está. Sí, pero ¿dónde? Tailandia. Sí está aquí. Pero no está acá. ¿No? Está bien. Bien. Son más precisamente por la gente que no puede ver, sobre todo energía. Casi 15%. Bien. Depende del precio también del petróleo. Bien. La idea de saber si un país exporta materias primas o no es importante porque de una cierta manera podemos decir que muchos países de América Latina se aprovecharon del hecho que los precios de materias primas
subieron bastante. Y que eso eliminó el problema de la balanza comercial, el problema del déficit de la balanza comercial. Y dio una posibilidad más fuerte entonces de lograr un crecimiento más o menos fuerte, sobre todo en el caso de la Argentina, sin tener problemas a nivel de la balanza comercial. Pero la verdad también es que si los precios ahora, con un país que tiene un proceso de reprimarización, si los precios de materias primas deben caer, entonces la vulnerabilidad de ese país será bastante fuerte. Ese es el problema de hoy. A saber que hay un inicio de caída, ¿no? De los precios de materia prima, pero no sabemos exactamente hasta dónde va a llegar. Y eso implica también un problema de vulnerabilidad bastante importante. Por algunos países, estoy hablando de materia prima, pero hay una otra manera también, la manera de India. India exporta sobre todo servicios, no servicios como volante, no, servicios bastante sofisticados, servicios financieros, servicios de informática, etcétera, etcétera. La India entonces exporta servicios, pero la India tiene dos déficits. Primer déficit, un déficit bastante fuerte de la balanza comercial, porque no produce de manera suficiente de bienes de manufacturar. Y también el segundo punto es un déficit bastante fuerte del presupuesto. Dos déficits por la India. Y no hay empleo suficiente, y entonces hay un nivel de trabajo informal muy importante en India, muy importante. Sobre todo que hay una parte bastante fuerte de la población que no sabe leer, porque la escuela, el problema de gastos sociales, etcétera, que son bastante difíciles. Entonces, hay también un país que conoció una tasa de crecimiento bastante fuerte hace 10, 15 años más o menos hoy, hay un problema también de vulnerabilidad diferente del problema de vulnerabilidad que conoce un país como Brasil, un país como Argentina. El mundo de hoy es diferente entonces del mundo de ayer. Ahora, vamos a hablar un poco más del mundo de... ¿Cuánto tiempo? ¿30 minutos? ¿40 minutos? No, mamá. Cuando lleva ya no puedo. Del mundo de ayer. 40 minutos. Llevas 40. ¿No? 40 uno puede. 30. Ayer existió una especialización tradicional. Los países de la periferia exportaron materias primas. Y los países del centro exportaron producto manufacturado, reconocido. Después de la Primera Guerra Mundial, después sobre todo de la gran crisis de los años 30, hubo algunos años después una transformación, y a saber que algunos países lograron la capacidad de exportar producto manufacturado, sobre todo en los años 60 más o menos. Y eso es interesante, a saber que estuvimos frente a un caso diferente de antes, por algunos países que se llamó semi-industrializados en esta época. Y más o menos en la misma época hubo una experiencia completamente nueva en la Asia, a saber, industria de ensamblaje, que va a traducirse con exportaciones de bienes manufacturados. Era la época de los que se llamó, en este momento, los dragones. Los dragones son la Corea, son Taiwán, son Singapur, son también Hong Kong. Y poco tiempo después, la época de los tigres. Los tigres son Malasia, Tailandia, y después son mucho más. Y después Vietnam. Interesante de hablar. China es diferente. No sé, un tigre es mucho más que un tigre. Es mucho más que un tigre. Bien. Ahora,
hay una separación dentro de los países de la periferia. Sería industrializado. Los países menos avanzados continúan sobre una especialización de materias primas. Pero algunos países, como lo dije, de América Latina, están conociendo un proceso de reprimarización. Y algunos otros, sobre todo en Asia, están conociendo un proceso de industrialización y de exportación de productos industrializados. La China, por ejemplo, se llama hoy el taller del mundo. Algunos datos para mostrarles. ¿Cuánto se toma, por ejemplo? ¿Cuánto se toma los países que exportan más de productos manufacturados del mundo? Los primeros 50 países que exportan productos manufacturados. Se puede ver que discúlpame, voy a dar exactamente se puede ver que en 80 quisiera tomar los datos, no hubo en 80 hubo solamente entre los 50 países que exportan más productos manufacturados, hubo solamente la Argentina. En 2009, el slide 6, no tengo, disculpame un segundito. Pensaba que tengo. El primer país en 2009 era la China. Era la China y hubo también 3 países de América Latina que exportan productos manufacturados, que son así, tengo hecho. En 2005, en 2009, entonces, el primer país que exporta más productos manufacturados en el mundo era China. México viene después, pero ¿cómo se dice? La plaza, ¿no? ¿Cómo se dice? El lugar 2. 2009, 24, el lugar 24 por Brasil. Y Argentina, 37. Entonces, eso exprima el hecho que hay una transformación bastante fuerte dentro de la división internacional del trabajo. Y ahora lo que podemos hacer es de ver lo que significa este tipo de transformación, de la división internacional del trabajo. Entonces, segunda parte, si quisiera, la fragmentación de la cadena de valor. La fragmentación del problema de la cadena de valor es un problema importante. Es nuevo, es completamente nuevo, existe hace mucho años, pero ahora la amplitud es nueva, y el hecho de que los datos pueden ser engañosos. Por ejemplo, si se toma el caso de México, se puede observar que México, en la frontera con los Estados Unidos, exporta bastante producto de alta tecnología. También por el caso de la China. China exporta más, pero exporta también. El problema es que no se trata, por el caso, por ejemplo, de México, vamos a hablar después de China, no se trata de productos de alta tecnología. No. Se trata de asamblaje. Es diferente. Sobre algunos productos de alta tecnología. Es completamente diferente. No se trata de la concepción, la industrialización de productos de alta tecnología, sino una actividad de asamblaje.
Y eso es tan importante que hoy los economistas están precisamente para entender más el proceso de hoy, están buscando una otra manera de medir las exportaciones, de no tomar las exportaciones de los productos de alta tecnología, sino más precisamente la parte de valor adicionada. Y en el caso de México, la parte de valor adicionada es bastante dividida. Cuando se toma, por ejemplo, cuando se toma el caso de la China, es interesante de ver, en el caso de la China, que 50% de todas sus exportaciones son exportaciones de tipo asemblaje, como las maquillas. La diferencia tal vez es que se trata de firmas multinacionales y también de firmas contratantes, ¿dice? Como eso, de firmas nacionales que trabajan por las empresas multinacionales. Bien. Pero por la otra parte, lo que podemos observar es un proceso más o menos igual a lo que vimos por la Corea o por Taiwán, a saber, un proceso de integración de la cadena de valor, a saber que cuando se discute la posibilidad de exportar un producto que no sea un producto de asamblaje, eso implica una transferencia de las innovaciones, eso implica que los inputs se hacen en el país, no todos los inputs, pero algunos inputs se hacen en el país, es lo que se llama el proceso de integración nacional. No se trata entonces de exportar productos con poca valor adicional, sino productos con cada día más valor adicional, con incorporación y nacionalización de los, ¿cómo se dice?, de todas las innovaciones que se hicieron en los países avanzados. Entonces, se trata de una estrategia donde podemos observar el rol muy activo del Estado, que sea un rol directo o indirecto. Favorecer, por ejemplo, todas las empresas nacionales con tasa de interés bastante baja. Hacer, por ejemplo, lo que se llama perdón, a saber, no sé cómo se dice, perdón, a saber, diciendo, me voy a hacer tal cosa, etc. Eso es un mercado abierto, entre comillas, y nos vamos a escoger la mejor empresa para hacerlo. Y, en efecto, lo que se pasa es que nos vamos a solamente escoger las empresas nacionales. Entonces, son dos políticas diferentes. La China tiene una parte de México, pero tiene ahora una parte de la experiencia de Corea, integración. Y mañana lo que va a pasarse, y lo que comienza a pasar, es que la China tiene hasta ahora, pero en poco tiempo para hacerlo, tiene la capacidad de exportar productos de alta tecnología como los aviones, por ejemplo, donde la valor adicionada será bastante fuerte. Hecho en China y no hecho en América, en Corea, etc., en muchos países, y solamente asamblaje en China. La fragmentación, un momentito. Por la parte del 50% que está en una industria de asamblaje. Sí, podemos ver acá, por lo que se llama éclatement de a saber, fragmentación de la cadena de valor de productos de Europa que se van a los Estados Unidos. Se puede ver el camino está como eso. Todo pasa por eso y después se va a los Estados Unidos. Entonces, se tiene una colaboración entre muchos países asiáticos sobre todo para producir un bien que después se exporta en los
en los Estados Unidos. Me voy a mostrar una otra que interesante que la gente con el sistema se conoce eso, ¿no? Porque fue un escándalo. Se ve un iPhone, toma un iPhone, va en China. ¿Cuál es la parte de la China? Exactamente, ¿dónde la China? Esa expedición. Esa expedición. Es imposible. China amarillo. Realmente $6. El centro. Por un producto que vale 500. Son 3 puntos, porcentaje 3.6. No más. Eso es una industria de San Blanca. Eso es la parte precisamente de los 50% que pertenece a muchas que exportan productos de tipo maquilladoras. No más. Eso, de una cierta manera, eso es el pasado de la China. Es la China actual, pero el pasado, porque la China se transforma bastante. Cambia bastante. Vamos a ver un otro, el 10. Si se toma, por ejemplo, si se toma informática, se puede ver por la China que el 95% de las exportaciones parecen aparecer a las importaciones. 95, ¿no? 95. ¿Eh? 95. 90, disculpe, 95% de las exportaciones, no, 90% viene de las importaciones. ¿Ah? Entonces, eso significa, por ejemplo, que la informática, es el caso de Apple, es el producto donde existe una fragmentación bastante fuerte de la cadena de valor, que el país tiene poco valor adicional. Y después, las otras ramas, hasta la construcción naval. Pero podemos equivocarnos con este tipo de presentación. Con este tipo de presentación, haciendo una relación entre importación y exportación por cada sector, podré pensar inmediatamente hay un fenómeno solamente de maquilladoras. No. Por ejemplo, si tomo el caso de informática u otro componente electrónica, etc. Las importaciones no sirven solamente a las exportaciones, sino también a la producción local. Sino también a la producción local. Eso significa que es bastante difícil de saber. Bastante difícil. Hay muchas discusiones, hay bastante tentativa, es difícil de saber exactamente cuál es el valor adicional. Si se toma una comparación entre importación y exportación, no es suficiente porque una parte de las importaciones sirve también a la producción por el mercado interno. No todo por las exportaciones. Tenemos también, es un poco técnico, sabe que la gran diferencia de hoy frente a ayer es que hoy el comercio internacional se hace hoy intrarama, sobre todo. Ayer era sobre todo interrama, por ejemplo, materias primas contra producto manufacturado. Hoy es un comercio de producto manufacturado contra producto manufacturado. Se llama, disculpe, intrarama. Es interesante de ver, a partir de ese momento, una cosa simple. Tenemos un indicador que se llama el indicador de Gruber y Lloyd, para saber cuál es la parte de intrarama y cuál es la parte de interrama. Si tomo solamente interrama, el coeficiente por los países de América Latina entre ellos, o los países de América Latina con los países avanzados, el coeficiente de 0 a 100 es 29. Si tomo los países asiáticos con los otros países asiáticos,
y también avanzado, el coeficiente es 37, lo que significa que hay la Asia es más cerca de los países desarrollados, que tienen sobre todo un comercio intra-rama. Pero lo que me interesa más es de ver que el comercio entre China de un lado y los países de América Latina del otro lado, el coeficiente entre la rama es solamente de 5. Eso significa una cosa simple, y que ahora la China, recientemente, está estableciendo una nueva, antigua división internacional de trabajo. La China exporta productos manufacturados por los países de América Latina y compra a los países de América Latina producto primario. Eso es una manera de volver atrás, a saber que estamos frente a una transformación del comercio, que no es un comercio como con los países avanzados, sino un comercio con los países avanzados del siglo pasado. Eso es preocupante. Y se llama una simetría. Y la segunda simetría que tenemos del comercio con la China es que el peso de América Latina, dentro de las importaciones de China es casi nada. Y por tanto se trata de producto estratégico, pero el peso es poco. Al contrario, el peso de la China entre las exportaciones de América Latina es bastante fuerte. Hoy, por ejemplo, Brasil tiene como primero cliente por sus exportaciones a China. Lo que quiero decir es que a partir de ese momento, cuando se trata de discutir de problemas, por ejemplo, de proteccionismo, etc., con la China, es bastante difícil porque los pesos respectivos son totalmente diferentes. La China tiene una posición completamente dominante dentro de las discusiones con los países de América Latina. Y de cierta manera eso puede explicar que estamos frente ahora con algunas tentativas de practicar proteccionismo. Entre, por ejemplo, el caso de Brasil con México, Brasil con Argentina, etc., Argentina con Brasil, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Porque es imposible por Argentina de practicar una política de proteccionismo contra el enemigo comercial más fuerte, que es la China. Entonces, como no es posible, es más fácil hacerlo con los amigos, que tienen más o menos el mismo peso. Eso es interesante de ver, que entre los países de América Latina ahora se desarrolla un poco de proteccionismo, no contra la China, porque el peso de la China es demasiado fuerte. ¿Cuál es la solución y qué se pasa con la crisis? Como lo dije, estoy pensando que la apertura no se puede eliminar. Sería un error pensar, pero se puede regular. Lo que quisiera decir es que podemos tomar algunas medidas proteccionistas sobre algunos sectores por poco tiempo, 5 años, 10 años, etc. Podemos pensar de esa manera, pero el proceso de apertura no podemos hoy eliminarlo. Pero podemos efectivamente hacer como los países asiáticos hacen. Es un segundo punto, y que lo que me parece más importante es que dentro de este tipo de estrategia industrial se necesita hoy de pensar más integración. No, si se piensa más integración, los países serán más vulnerables. Porque si no hay más integración a nivel regional, no solamente a un nivel del país, por ejemplo, Brasil con Argentina.
Si no se piensa eso, entonces los países son mucho más vulnerables. Por ejemplo, si se especializan sobre servicio o si se especializan sobre materias primas. Son mucho más. Y podemos ver que lo que se pasa con la crisis de los años 2008 es que ese país son vulnerables, más allá del hecho que tuvieron excedente comercial. Entonces, se necesita hoy una estrategia a nivel de la política industrial, a nivel de la política de cambio, a nivel de la política monetaria para reforzar el aparato industrial. Y a partir de este momento, si se hace eso, podemos pensar que la crisis que existe hoy en los países avanzados podría ser una oportunidad por los países de América Latina y por todas las economías emergentes. El peso del comercio sur-sur hoy es mucho más importante que hace 10 años. El hecho que hay hoy inversión extranjera directa que vienen de los países emergentes muestra efectivamente que la situación de la División Internacional del Trabajo es ya completamente diferente. Y lo que pienso es que podemos recordarnos lo que se pasó dentro del contexto proteccionista durante los años 30. En 35, por algunos países de América Latina, era una suerte, entre comillas, para dar un impulso a la industrialización. Algunos países, los países avanzados, eran en crisis y algunos países como México, como Brasil, etc., conocieron un proceso de sustitución de importación. Y lo que pienso es que podemos pensar en futuro de esta manera, pero el hecho es que estamos con una apertura, no con proteccionismo. Entonces, debemos pensar el problema a partir de esa apertura para precisamente hacer de tal suerte que hay una posibilidad de evitar el efecto de contagio de la crisis de los países avanzados sobre las economías más débiles. Y serán más débiles las economías emergentes si se especializan sobre los productos de tipo producto, materias primas o servicios. Muchas gracias, después nos vamos a discutir.